Valparaíso, 1938. Una bruma densa bajaba por las colinas y abrazaba las calles empedradas, mientras el mar rugía a lo lejos con una furia contenida. La vieja casa de la familia Salinas se alzaba como un testigo mudo en la cima de un barrio olvidado por el tiempo. Con paredes que crujían incluso en el silencio y ventanas que parecían llorar con la humedad, aquel lugar no solo guardaba historias, las susurraba. Todo comenzó una madrugada. Elisa, la hija menor, despertó con la sensación de que alguien estaba hablando cerca de su habitación. Al principio pensó que era el sonido del viento, que a menudo parecía colarse entre las rendijas con voz de niño. Pero esa noche, las palabras eran claras, aunque susurradas, como si se tratara de una conversación íntima entre dos personas. Descalza, con el corazón latiendo fuerte, caminó hasta el corredor oscuro. El murmullo provenía del estudio de su padre, un cuarto al que no se entraba sin permiso. Se detuvo junto a la puerta entreabierta. La luz de un quinqué oscilaba en el interior, proyectando sombras danzantes sobre las paredes tapizadas de libros. Escuchó con atención. Su padre, Gustavo Salinas, hablaba en voz baja, pero no estaba solo. Al menos no lo parecía. Su tono era firme, como si respondiera preguntas o defendiera una opinión. No, no fue eso lo que acordamos, decía Gustavo. Tú prometiste que esperarías. Elisa sintió que el estómago se le encogía. Dio un paso atrás sin hacer ruido y corrió de vuelta a su cuarto. No volvió a dormir esa noche. Desde aquel momento, algo cambió en la casa. No fue abrupto, pero sí profundo. Gustavo empezó a pasar más horas encerrado en su estudio. Dejó de asistir a sus reuniones en el puerto y comenzó a escribir de forma obsesiva. Clara, su esposa, lo notaba distante. Le preguntaba si se sentía bien, pero él apenas respondía con monosílabos. Solo le decía que estaba ocupado con un asunto importante. Fue Tomás, el hijo mayor, quien lo encaró una tarde. Lo había visto hablar solo en el jardín, con gestos vehementes, como si argumentara con alguien invisible. Gustavo lo miró con ojos vidriosos y le dijo: «Hay cosas que tú no entenderías, hijo. No ahora». La tensión creció. Las cenas en familia se convirtieron en silencios incómodos. Clara intentaba mantener la normalidad, pero Elisa ya no se atrevía a quedarse sola en casa, y Tomás comenzaba a revisar viejas cartas y papeles, buscando una explicación. Lo único claro era que Gustavo ya no era el mismo hombre que había dirigido con firmeza los negocios familiares. Ahora parecía frágil y dominado por algo que nadie más podía ver. El día que Clara escuchó a su esposo reír a carcajadas en plena madrugada, comprendió que aquello era más grave de lo que imaginaba. Se levantó con cautela, bajó las escaleras y lo encontró frente a la chimenea, mirando las llamas y riendo solo, como si escuchara un chiste que nadie más entendía. No se atrevió a interrumpirlo. Volvió a la cama con el corazón hecho un nudo. Pero el momento más inquietante fue cuando Elisa, caminando hacia la cocina, notó una silla nueva en el estudio. Estaba puesta frente al escritorio, como si alguien más se sentara allí a diario. Tenía una manta doblada encima, como si el invitado invisible necesitara abrigo. A partir de entonces, cada noche se repetía el mismo patrón: luces encendidas hasta tarde, voces apenas audibles y esa sensación helada que recorría el pasillo cuando uno pasaba frente a la puerta del estudio. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo andaba mal, y sin embargo Gustavo insistía en que estaba bien, que simplemente necesitaba espacio, que no lo molestaran. ¿Qué Ramiro era alguien en quien confiaba? ¿Quién era Ramiro? ¿Por qué nadie lo había visto entrar o salir de la casa? ¿Por qué, incluso al preguntarle directamente, Gustavo evitaba dar detalles? Algo, o alguien, se había instalado en el corazón del hogar. Y lo que al principio parecía un desliz mental, pronto demostraría ser el principio de una pesadilla que marcaría a la familia Salinas para siempre. Si te ha atrapado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Nos ayuda a seguir trayendo relatos como este,
basados en hechos reales que muchos preferirían olvidar, porque lo que viene es aún más perturbador. La familia Salinas había logrado mantener durante generaciones una imagen impecable. En Valparaíso eran conocidos por su rectitud, sus vínculos con comerciantes extranjeros y su devoción por los valores tradicionales. Gustavo, el patriarca, había heredado ese legado y lo había sostenido con férrea disciplina. Era un hombre meticuloso, de hábitos rígidos que no aceptaba distracciones ni desórdenes en su casa. Clara, su esposa, era el contrapeso, dulce, observadora, entregada por completo a sus hijos. Tomás, el primogénito, seguía los pasos del padre con admiración contenida. Elisa, la menor, vivía entre silencios y libros, con una sensibilidad que la hacía percibir lo que otros no podían. Pero esa estructura familiar, tan aparentemente sólida, comenzó a resquebrajarse de manera casi imperceptible. Desde que Gustavo empezó a hablar con Ramiro, ese supuesto amigo que nadie había visto, la atmósfera en la casa cambió. Ya no era solo la presencia de una silla nueva o las voces nocturnas, era algo más profundo, más visceral. Una sensación de incomodidad que se adhería a las paredes, como un perfume rancio imposible de eliminar. Gustavo pasaba la mayor parte del día encerrado en su estudio. Se le veía menos en la mesa del comedor. Comenzó a escribir con desesperación, páginas enteras cubiertas con símbolos que ni él mismo parecía entender del todo. Cuando Clara intentó leer algunos de sus papeles, solo encontró frases inconexas y nombres que no le decían nada. Uno de ellos, repetido varias veces, la perturbó especialmente: Raedem. No supo si era una persona, un lugar o una palabra inventada, pero la forma obsesiva en que aparecía una y otra vez le heló la sangre. Una tarde, mientras Gustavo dormía, Clara hurgó en el fondo de su ropero. Allí, envueltas en tela vieja, encontró cartas antiguas. La caligrafía era delicada, femenina. Todas estaban firmadas por alguien llamado simplemente R. No había fecha, pero hablaban de la llegada y de mantener el canal abierto. Clara no entendía a qué se referían, pero algo dentro de ella le decía que no debía mencionarlo aún. Mientras tanto, los niños también sentían el cambio. Elisa, más perceptiva que su hermano, notaba detalles pequeños pero inquietantes. Cosas que se movían solas, el reloj de péndulo que se detenía siempre a las 3:17, el sonido de pasos cuando la casa estaba vacía. Tomás, aunque más escéptico, empezó a mirar con desconfianza a su padre. Lo sorprendió hablando con la ventana abierta en medio de la noche, como si esperara una respuesta del viento. Al preguntarle, Gustavo solo le dijo: «No todas las conversaciones se dan entre personas, hijo. A veces se dan entre realidades». El comentario quedó flotando en el aire, sin explicación. Clara intentó recuperar algo de normalidad. Insistió en organizar cenas, en salir juntos al mercado, en visitar a los primos que vivían cerca del puerto, pero Gustavo se negaba cada vez con mayor frecuencia. Cuando aceptaba salir, era como si no estuviera realmente allí. Su mirada estaba distante y hablaba de temas que nadie entendía, como vórtices, puertas y umbrales. Una noche, mientras Clara preparaba té, escuchó un sonido extraño en el piso superior. Elisa gritó desde su cuarto. Al subir corriendo la encontró temblando, apuntando al pasillo. No había nadie, pero Elisa juraba haber visto una figura alta y delgada cruzar frente a su puerta. No era su padre, ni su hermano. Era alguien más, alguien que no caminaba, flotaba. Clara trató de calmarla, atribuyéndolo a un mal sueño, pero sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, al pasar frente al estudio, escuchó a Gustavo murmurar: «Él está cada vez más cerca. Ya casi puede pasar». Clara retrocedió sin que él la notara. Se llevó una mano al pecho. Nunca lo había escuchado con esa voz. Era más grave, casi gutural. Los días siguientes trajeron más señales. Los espejos comenzaron a empañarse sin razón. El perro de los vecinos, siempre amigable, dejó de acercarse a la casa.
Incluso el cartero comentó, en tono de broma, que la correspondencia parecía pesar más cuando venía dirigida a los Salinas. A pesar de todo, Gustavo insistía en que todo estaba en orden. Le decía a Clara que estaba trabajando en un proyecto espiritual, que Ramiro lo guiaba por un camino de iluminación. Clara no respondió. Solo asintió, mientras por dentro sentía que el hombre con el que se había casado ya no estaba ahí. Las noches se volvían más largas y el silencio más espeso. Algo o alguien se estaba haciendo presente en la casa, pero aún nadie podía decirlo en voz alta. Una mañana de octubre, cuando la primavera comenzaba a asomarse tímidamente en Valparaíso, Elisa bajó las escaleras con la intención de buscar un vaso de agua. Al pasar frente al estudio de su padre, se detuvo en seco. La puerta estaba completamente abierta, algo inusual, y en el interior vio dos siluetas. Gustavo estaba sentado frente a su escritorio como de costumbre, pero había otra figura a su lado. No tenía rostro. Era alta, delgada, con un sombrero negro de ala ancha que le cubría la cabeza por completo. Estaba de pie, completamente inmóvil, como si esperara algo. Elisa no gritó. No pudo. El miedo le secó la garganta. Parpadeó una vez. La figura desapareció. Cuando volvió a mirar, su padre seguía allí escribiendo con vehemencia. No había rastro del visitante. Corrió escaleras arriba y se encerró en su cuarto. Esa noche no habló con nadie, pero en su mente quedó grabada la imagen de aquel ser, sin ojos, sin boca, sin expresión. Un cuerpo que no parecía del todo humano ni del todo real. Al día siguiente, Elisa decidió contarle lo que había visto a su madre. Clara escuchó con atención, sin interrumpirla, mientras le acariciaba el cabello. Cuando terminó, Clara no intentó consolarla con frases vacías. Solo le dijo que ella también había sentido que alguien más habitaba la casa, aunque nunca lo había visto. Esa misma semana, Gustavo comenzó a referirse a Ramiro abiertamente. No como una figura simbólica o una inspiración espiritual. Lo llamaba por su nombre. Hablaba con él. Le respondía en voz alta, incluso cuando toda la familia estaba presente. Una tarde, mientras Tomás le preguntaba sobre un tema del colegio, Gustavo levantó la mano en silencio, como si lo mandara callar, y dijo: «Espera, Tomás. Ramiro está hablando conmigo, no seas grosero». Elisa bajó la mirada. Clara se quedó paralizada. Tomás frunció el ceño. «¿Estás hablando en serio, papá?» Gustavo giró lentamente la cabeza y lo miró con una calma inquietante. Más en serio que nunca. A partir de ese día, las conversaciones con Ramiro se hicieron cotidianas. Gustavo se reía con él, murmuraba durante horas, incluso le servía una taza de té en la silla del estudio. Clara intentó esconder esa silla una noche, pero a la mañana siguiente volvió a aparecer, exactamente en el mismo lugar, con la manta doblada encima. Tomás, cansado del silencio familiar, decidió confrontar a su padre. Esperó a que estuviera solo en el estudio y entró sin tocar. Lo encontró mirando fijamente al rincón más oscuro de la habitación. «¿Qué estás haciendo, papá?» Gustavo no se giró. Sonrió apenas. «Estoy aprendiendo. Ramiro tiene cosas que contarme, cosas que van más allá de este mundo». «Ramiro no existe», respondió Tomás con firmeza. Entonces Gustavo se volvió lentamente, con una expresión que su hijo nunca le había visto. No era ira, era una especie de lástima. «Tú no lo ves porque aún estás dormido». Tomás salió del estudio con el corazón acelerado. Por primera vez sintió miedo de su propio padre. Las noches se volvieron más densas. La casa comenzó a crujir en horarios irregulares. Los relojes se detenían sin motivo. Las lámparas titilaban como si algo respirara en las paredes. Elisa empezó a dormir con la luz encendida. Clara cerraba con llave su habitación. Tomás evitaba quedarse solo. Y sin embargo, Gustavo parecía más lúcido que nunca. Caminaba con una seguridad perturbadora. Sus escritos ya no eran confusos. Ahora estaban llenos de símbolos precisos, como si copiara algo que le dictaban palabra por palabra. Cuando Clara le preguntó de dónde sacaba esas ideas, él respondió:
No son ideas, son instrucciones. Una noche, mientras Clara pasaba por el pasillo, escuchó una segunda voz. No era la de su esposo. Era más áspera, más grave, con un acento imposible de identificar. Se detuvo frente a la puerta del estudio, contuvo la respiración y escuchó. «Tienes que preparar el lugar. Él ya casi está listo». Clara sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. No entendía a qué se referían, ni quién era él, pero sabía sin necesidad de explicaciones que algo oscuro estaba cobrando fuerza dentro de su hogar. Y que ese algo no tenía rostro. Elisa llevaba días despertando con dibujos en su mesa de noche. No los recordaba haber hecho. A veces eran líneas torcidas, figuras sin forma, pero aquella mañana, al abrir los ojos, encontró algo distinto. Era un círculo, rodeado de símbolos extraños, con un triángulo invertido en el centro. Lo más inquietante era que lo había trazado con una precisión milimétrica, imposible para alguien de su edad o estado mental. Guardó el dibujo sin decir palabra. Algo le decía que debía buscar aquel símbolo en la casa. Esa tarde, mientras Clara preparaba té, Elisa bajó al sótano. No era un lugar donde solían entrar. Su padre lo usaba como almacén de objetos viejos, y el aire allí abajo olía a madera húmeda y metal oxidado. Con una linterna en mano, exploró los rincones más oscuros. Al fondo, detrás de un estante cubierto con una sábana, encontró lo que buscaba. En la pared, apenas visible bajo una capa de polvo, estaba tallado el mismo símbolo del dibujo. No pintado, sino grabado en la piedra, como si alguien lo hubiese esculpido décadas atrás. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Acercó la linterna. El triángulo invertido parecía hundirse hacia adentro, como si marcara una entrada a algo más profundo. Cuando subió a contarle a su madre, Clara no le creyó del todo, pero la acompañó al sótano, por precaución. Al ver el símbolo en la pared, palideció. No era solo por el grabado, sino porque lo había visto antes, en una de las cartas escondidas de Gustavo. Esa noche, mientras Gustavo dormía profundamente, por primera vez en semanas, Clara abrió el baúl donde había ocultado las cartas firmadas por R. Las extendió sobre la cama y buscó con atención. En una de ellas, dibujado al margen con tinta negra, estaba el mismo símbolo. La carta hablaba de la apertura, del sello ancestral y de que el linaje debía mantener el canal limpio y activo. La palabra canal se repetía constantemente. Clara no entendía su significado, pero ya no podía ignorar lo evidente. Su esposo no era el primero en conectarse con ese tal Ramiro. Las piezas comenzaban a encajar. A la mañana siguiente, Gustavo se mostró extrañamente animado. Habló de que el ciclo estaba próximo a reiniciarse y que Ramiro se sentía satisfecho con los avances. Clara no le respondió. Solo lo observó mientras él desayunaba con una serenidad perturbadora. Lo más inquietante fue cuando colocó una segunda taza de café frente a la silla vacía del estudio. Luego, sin mirarla, dijo, «Él también quiere pan». Durante el almuerzo, Clara intentó confrontarlo. «¿Quién es Ramiro, Gustavo?», preguntó sin rodeos. Él no parpadeó. «Es un guía, un vigilante, uno que ha estado con nosotros desde antes de que tú o yo naciéramos». «¿Desde cuándo hablas con él?» «Desde que era niño», respondió, como si hablara del clima. Pero solo ahora empezó a responder con claridad. Elisa, sentada al lado de su madre, apretó la mano de Clara bajo la mesa. La tensión flotaba como una nube espesa. Más tarde, Clara regresó al sótano sola. Se quedó mirando el símbolo durante largos minutos. Sintió la piedra vibrar bajo sus dedos, apenas un cosquilleo pero real. Entonces recordó un antiguo álbum familiar guardado en la biblioteca. Subió corriendo. Lo buscó entre los estantes y lo abrió con manos temblorosas. Allí estaba, una foto antigua del abuelo de Gustavo con un grupo de hombres frente a una iglesia rural. Al fondo, tallado en una piedra de la fachada, estaba el mismo triángulo invertido. Clara no sabía qué significaba, pero ya no tenía dudas. Era un legado oscuro, una herencia que Gustavo había recibido y estaba replicando.
Esa noche, mientras todos dormían, Clara se quedó sentada junto al fuego, leyendo las cartas una por una. En una de ellas, casi ilegible por el paso del tiempo, encontró una frase que le heló la sangre. El canal es carne. El canal se hereda. El canal se abre con sangre nueva. No entendía del todo el mensaje, pero la implicación era clara. Aquello no era una metáfora, era una advertencia. Clara cerró los ojos. La madera del fuego crujía como un suspiro de advertencia. Sabía que debía proteger a sus hijos, y que el tiempo se agotaba. Las noches en la casa Salinas se habían vuelto una experiencia insoportable. Un silencio tenso cubría los pasillos como un manto espeso, y cada pequeño sonido parecía amplificarse hasta el extremo. Pero lo que antes eran simples ruidos domésticos se transformaron poco a poco en algo más. En susurros, en frases, en conversaciones que nadie entendía, provenientes de lugares donde no había nadie. Clara fue la primera en notarlo con claridad. Una madrugada, al levantarse para ir al baño, escuchó a Gustavo hablando en su estudio, como ya era habitual. Sin embargo, esta vez hubo algo diferente. No era solo él. Al otro lado de la conversación había otra voz, más grave, profunda, con un timbre seco que parecía arrastrarse por las paredes. Clara no logró entender las palabras, pero no necesitó hacerlo. Supo que no provenían de nadie humano. Elisa también escuchó esa segunda voz. Lo confesó una mañana mientras desayunaban en silencio. Tomás la miró con incredulidad, pero no dijo nada. Desde hacía días, su hermana menor dibujaba compulsivamente. Ya no eran solo símbolos, ahora eran figuras, rostros desfigurados, cuerpos deformes, puertas abiertas en medio de la nada. Clara revisó los dibujos una noche y se sintió enferma. En uno de ellos, Elisa había retratado el estudio de su padre con precisión aterradora, incluyendo la silla de Ramiro y una sombra alta y encorvada sentada en ella. Clara decidió buscar ayuda. Recordó al padre Benito, un sacerdote anciano que había ayudado a su familia años atrás cuando Elisa enfermó de fiebre tifoidea. Lo localizó en una parroquia humilde a las afueras del puerto. Le pidió una cita urgente. Cuando lo tuvo frente a frente le contó todo: los susurros, los símbolos, los dibujos, la figura invisible, las cartas, el comportamiento de Gustavo. El sacerdote la escuchó con atención, sin interrumpirla. Al terminar, asintió lentamente. «Lo que describe no es una posesión común», dijo. «Es más antiguo, más profundo, es una apertura, como si alguien estuviera intentando cruzar desde otro lugar». «¿Otro lugar? ¿Como un demonio?». El padre Benito negó con la cabeza. «No, esto no es infierno, es algo distinto, más allá de la teología. Es una entidad que necesita un canal, y por lo que me dice, su esposo ha sido preparado para hacerlo». Clara sintió que el corazón se le detuvo por un instante. «¿Y mis hijos?». El sacerdote apretó los labios. No respondió. Le entregó una medalla antigua y le pidió que la escondiera en la casa, cerca del lugar donde había visto el símbolo. Luego, le prometió ir en persona al día siguiente. Pero esa noche, todo cambió. Gustavo no bajó a cenar. Clara subió a buscarlo y lo encontró de pie frente al espejo de su habitación, murmurando con los ojos cerrados. Cada palabra que pronunciaba parecía distorsionar el aire, como si el idioma no perteneciera a este mundo. Cuando se acercó para tocarle el hombro, él giró de golpe, con la mirada completamente negra. Clara retrocedió. Gustavo no dijo nada, solo sonrió, como si no fuera él. Elisa, en su habitación, empezó a hablar dormida. Clara entró y la encontró sentada en la cama con los ojos cerrados, repitiendo una misma frase. «Ya viene, ya viene, ya viene». Clara la abrazó con fuerza, pero Elisa no reaccionó. Seguía hablando con una voz que no era la suya, una voz adulta, masculina. Cuando finalmente se durmió, Clara bajó corriendo al sótano, enterró la medalla del sacerdote bajo el símbolo tallado
y rezó en silencio. El aire allí abajo se volvió espeso. Un zumbido comenzó a crecer, como si la piedra respondiera a su presencia. Clara huyó de allí, con el pecho latiendo con fuerza. Al día siguiente, fue a buscar al padre Benito, pero él no estaba. Un joven seminarista le informó que el padre había desaparecido esa misma madrugada. Había salido sin decir a dónde, y no volvió. Lo buscaron en la iglesia, en los alrededores, incluso en el hospital. Nadie lo había visto. Clara supo que ya no podía confiar en nadie más, que todo dependía de ella. Ramiro no era solo un visitante imaginario, era una presencia real, activa, y se estaba alimentando de su hogar. Y ahora exigía algo más. Gustavo lo dijo con claridad esa noche, mientras miraba el fuego sin parpadear. Ramiro quiere un intercambio. Dice que es hora de ofrecerle algo, o alguien. Elisa despertó una mañana con una palabra escrita en el antebrazo, trazada con lo que parecía carbón. La palabra era intercambio. No recordaba haberla escrito, y juraba que se había acostado con los brazos limpios. Clara trató de borrarla con agua y jabón, pero la mancha no desaparecía. Parecía adherida a la piel como una advertencia. Esa misma tarde, Clara descubrió algo más. Al limpiar el armario del pasillo, encontró un libro envuelto en una tela negra. No recordaba haberlo visto antes. El cuero de la tapa estaba agrietado, y en su interior las páginas estaban escritas en latín, aunque algunas se encontraban en una lengua que no podía identificar. Los márgenes estaban llenos de anotaciones con la caligrafía de Gustavo, figuras geométricas, instrucciones, frases como puerta de carne, bosque guía y sello de entrega. Una página estaba marcada con un trozo de tela rasgada. Allí se detallaba un ritual. Clara no entendía todo el contenido, pero reconocía elementos que había visto en la casa. El símbolo del triángulo invertido, la frase abrir con sangre y una nota en el margen que decía, solo cuando él esté presente. Guardó el libro y bajó al sótano. El símbolo en la pared parecía más nítido que antes, como si lo hubieran repasado recientemente. Clara sintió un escalofrío. Colocó el libro junto a la piedra y volvió a subir. Tenía que saber hasta dónde había llegado Gustavo. Esa noche fingió dormir y esperó. Pasada la medianoche, escuchó pasos. Bajó en silencio y lo encontró en el estudio, arrodillado frente a la chimenea, rodeado de velas. Sus manos estaban extendidas y hablaba en voz baja, con un tono que parecía arrastrar algo desde lo más profundo de su garganta. Que se abra la boca del canal, que cruce el que está entre sombras, que se cumpla la promesa. Clara contuvo el aliento. Las llamas de la chimenea se elevaron de forma antinatural, como si respondieran a un impulso invisible. Gustavo abrió los ojos, completamente negros. El suelo tembló apenas. Clara quiso retroceder, pero algo la mantenía en su sitio. De pronto una explosión sorda sacudió la casa. Las velas se apagaron. La chimenea se cerró de golpe. Gustavo cayó hacia atrás, jadeando. El ritual había sido interrumpido. Algo salió mal. Clara corrió hacia él. «¿Qué hiciste?», gritó sacudiéndolo. Gustavo apenas podía hablar. No quiso entrar. Faltaba algo. ¿Qué faltaba? Sangre. Tiene que ser de sangre viva. El canal no se abre con fuego. Se abre con carne. Clara lo dejó tirado en el suelo y subió corriendo a revisar a sus hijos. Tomás dormía profundamente. Elisa estaba despierta, sentada en la cama, mirándola fijamente. «¿Fue Ramiro el que gritó?», preguntó con voz monótona. Clara no respondió. Se acercó. La abrazó fuerte y no dijo una palabra más esa noche. Desde entonces la casa empezó a cambiar. Ya no eran solo ruidos o voces. Las paredes parecían tener su propio pulso. La temperatura fluctuaba sin sentido. Los relojes se detenían al mismo tiempo. 3:17. Las puertas se abrían solas, pero no se cerraban. Y en las esquinas más oscuras, Clara sentía la presencia de alguien, algo que los observaba. Elisa comenzó a escribir frases completas en su cuaderno, en un idioma que nadie le había enseñado. Al mostrarlas,
Clara reconoció símbolos similares a los del libro. Consultó a un profesor de lenguas antiguas del puerto, quien no supo descifrarlo, pero le dijo que algunas raíces eran similares a dialectos extintos usados por cultos precolombinos. La idea la dejó helada. Clara sabía que el ritual había sido fallido, pero eso no significaba que el peligro hubiese terminado. Al contrario, algo había sido despertado. Algo que ahora deambulaba libremente por la casa, incompleto, hambriento, atrapado entre mundos. Gustavo pasó los días siguientes en silencio. No hablaba, no comía, no dormía. Solo miraba por la ventana con una expresión vacía. Cuando por fin habló, dijo una sola frase: «Ramiro está furioso». Esa misma noche, las paredes de la casa comenzaron a resumar una humedad negra, pegajosa. Tomás despertó con la nariz sangrando. Elisa se desmayó mientras dibujaba. Clara quiso salir con ellos, llevarlos lejos. Pero el coche no encendía. Los teléfonos no daban tono. Las llaves de la puerta principal habían desaparecido. La casa estaba viva. Y no los iba a dejar ir. El amanecer trajo un silencio espeso, más denso que de costumbre. Clara despertó con una sensación en el pecho que no sabía explicar, una inquietud que parecía haberle crecido dentro mientras dormía. Bajó lentamente al comedor y no encontró a Tomás. Supuso que habría salido a caminar. A veces lo hacía para despejarse. Pero las horas pasaron y él no volvió. Elisa seguía dormida profundamente. Gustavo no había salido del estudio. La puerta seguía cerrada con llave desde la noche anterior. Clara intentó no alarmarse, pero su instinto no la dejaba en paz. Fue a la habitación de su hijo. La cama estaba tendida, como si no la hubiese usado. La ventana abierta. El cuaderno de apuntes en el escritorio, la taza de café intacta, ninguna señal de salida apresurada. Llamó a los vecinos. Nadie lo había visto. Recorrió las calles cercanas, preguntó en la estación de tranvía, en la panadería, incluso en la parroquia abandonada donde solía detenerse a dibujar. Nada. Tomás se había desvanecido. La angustia de Clara creció a cada minuto. Al volver a casa, fue directo al estudio. Golpeó la puerta con fuerza. Nada. Golpeó otra vez. «Gustavo, ábreme ahora». Silencio. Hasta que escuchó la voz de su esposo desde el otro lado. Calma. Fría. «Él ya no está. No luches, Clara». Ramiro lo necesitaba. Clara retrocedió como si la hubiesen golpeado. Sintió las piernas cederle. Lo que su esposo acababa de decir no podía ser cierto. No tenía sentido. Golpeó de nuevo llorando. «¿Qué hiciste con él? Gustavo, ábreme la maldita puerta». Pero ya no hubo respuesta. La policía fue alertada. 2 agentes recorrieron la casa sin resultados. No había signos de pelea ni huellas de salida forzada. Solo una ausencia inquietante y un padre encerrado en su estudio, negándose a abrir la puerta o colaborar. «Su esposo se niega a responder», le dijo uno de los agentes. «No podemos entrar sin una orden». «Pero es mi hijo. No está. Y él sabe algo». «Entendemos su angustia, señora», respondió el otro, «pero hay que esperar el procedimiento legal». Clara los vio marcharse con una impotencia que la desbordó. Elisa la observaba desde el umbral del pasillo, en silencio. Apretaba entre las manos uno de sus dibujos. Al mostrarlo, Clara sintió un estremecimiento. Era un retrato de Tomás, de pie junto al símbolo del sótano, con Ramiro detrás de él. Un Ramiro sin rostro, envuelto en sombras, extendiéndole la mano. «Lo vi en mi sueño», susurró Elisa. «Se lo llevó. Le dijo que era necesario, que no podía negarse». Clara sintió un vacío helado apoderarse de su pecho. Elisa no mentía. Nunca mentía. Y ese dibujo no podía haberlo inventado. Esa noche, la casa entera pareció respirar más fuerte. Las paredes vibraban, las lámparas parpadeaban sin cesar. El silencio se rompía con susurros lejanos, como si un coro invisible repitiera el nombre de Tomás una y otra vez. Clara intentó hablar con Gustavo, una última vez. Esperó frente al estudio,
Golpeó sin fuerza, susurró. «Gustavo, por favor, dime que no es verdad». Pero no hubo respuesta, solo el sonido leve de alguien escribiendo sin detenerse. Elisa no volvió a hablar ese día. Se quedó sentada junto a la ventana, dibujando compulsivamente, como si su mano no pudiera detenerse. Dibujos de puertas, de túneles, de ojos que flotaban en la oscuridad. Clara, desesperada, bajó nuevamente al sótano. Esta vez lo recorrió de esquina a esquina. Golpeó las paredes, buscó grietas, palanqueó los estantes. Finalmente, detrás de una pila de cajas antiguas, encontró algo. Un panel suelto, una tabla que no estaba clavada. La retiró con esfuerzo. Detrás un hueco, un pasadizo estrecho, húmedo, que bajaba aún más. No entró, no se atrevió. Pero supo que Tomás había estado allí. Lo sintió. Regresó temblando. Se encerró en su habitación con Elisa abrazándola fuerte. Sabía que algo terrible se había activado, que la casa no era solo un lugar, era un receptáculo, un portal, y que su hijo había sido la primera ofrenda. Y entonces, pasada la medianoche, Elisa habló dormida, con una voz que no era suya. Tomás no grita, Tomás obedece. Ramiro está contento. La desaparición de Tomás marcó un punto de quiebre. La casa ya no era un hogar. Se había transformado en una prisión de ecos, de memorias alteradas, de fuerzas que desafiaban la razón. Elisa dejó de hablar por completo. Sus ojos se perdían en los rincones, como si viera cosas que nadie más podía percibir. Clara, cada vez más sola, comenzó a escarbar en el pasado con una desesperación creciente. Volvió al álbum familiar. Examinó cada foto, cada rostro, cada inscripción escrita al dorso. Buscaba pistas, conexiones, algo que pudiera explicarle por qué su esposo había caído en ese abismo, por qué su hijo se había desvanecido sin dejar rastro, por qué Elisa dibujaba símbolos imposibles con tanta exactitud. Fue entonces cuando encontró una fotografía escondida entre dos páginas pegadas. En ella aparecía un hombre que reconoció de inmediato. Era el abuelo de Gustavo. Estaba rodeado de personas en un claro del bosque, junto a una especie de altar rústico. Al fondo, colgado de un árbol, había un símbolo tallado. El mismo triángulo invertido. La misma maldita forma. Dio vuelta la imagen. Una inscripción descolorida rezaba: Valle del Elqui, 1891, segundo ciclo. La sangre fue aceptada. Clara sintió cómo el frío se metía bajo su piel. Aquello no era una invención reciente, era una línea, una maldición transmitida generación tras generación, y Gustavo no era más que el siguiente eslabón. Corrió al armario donde guardaba las cartas, volvió a leerlas, esta vez buscando coherencia entre líneas. Entonces lo comprendió. Ramiro no era un espíritu cualquiera, ni siquiera era un demonio. Era una entidad ancestral, anterior al catolicismo, al idioma, al tiempo mismo. Un cuidador de portales, como lo describían los textos. Su función era vigilar la frontera entre el mundo visible y el otro. Pero para mantener ese equilibrio, exigía un precio, un sacrificio periódico, siempre de un descendiente del linaje original. Y esa sangre era la de los Salinas. Gustavo no lo había buscado. Había nacido marcado. Desde pequeño fue moldeado para continuar el pacto. Las cartas de su abuelo eran más que instrucciones, eran recordatorios, advertencias, rituales cuidadosamente transmitidos para que nunca se interrumpiera el ciclo. Clara sintió náuseas. Pensó en Tomás, en sus manos dibujando sin saber, en las veces que se despertaba sudando, gritando por pesadillas que nadie entendía. Y todo cobraba sentido. No eran sueños, eran avisos, y ella nunca los escuchó. Esa misma noche, Clara enfrentó a Gustavo. Él estaba en el comedor, encendiendo una vela, susurrando frases en la lengua antigua. Clara tiró las cartas sobre la mesa. «Todo esto es cierto», dijo sin ocultar el temblor en la voz. «¿Tú sabías? ¿Desde cuándo?» Gustavo la miró con cansancio.
no con culpa. Siempre lo supe. Desde los 7 años, mi padre me lo contó la noche en que entregó a su hermano menor. Yo no quería creer, pero no puedes escapar de lo que eres. Tu hijo. Tomás era tu hijo. Y por eso fue el elegido. No entiendes, Clara. No es un castigo. Es un honor. Él fue llamado, como todos los varones primogénitos del linaje. ¿Y Elisa? ¿Qué pasará con ella? Ella no está marcada, respondió Gustavo. Pero puede escuchar, es receptiva, puede ver más de lo que imaginas. Clara no pudo más, gritó, lloró, le arrojó una silla, pero Gustavo no reaccionó, solo volvió al susurro como si ella ya no existiera. A la mañana siguiente, Elisa rompió el silencio. Mamá, soñé con una mujer. Estaba parada junto al altar. Tenía mi cara, pero sus ojos eran negros. Ella decía que yo debía aprender, que aún no era mi tiempo, pero debía quedarme cerca. Clara la abrazó con fuerza. Sentía que el destino se cerraba sobre ellas como un anillo de hierro. Ya no podía confiar en nadie, ni en la iglesia, ni en los vecinos, ni siquiera en el Estado. Lo que estaban viviendo no pertenecía a este mundo. Era más antiguo, más cruel, más sistemático. Y entonces lo supo. No bastaba con resistir. Tenía que romper el ciclo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión. Clara ya no lloraba, ni gritaba. Había caído en un silencio concentrado, como quien trama algo desde lo más profundo del alma. Elisa, por su parte, seguía dibujando. Cada hoja que llenaba parecía una advertencia, un mapa críptico, una confesión ajena. Gustavo casi no salía del estudio. Se limitaba a murmurar en voz baja, a escribir en su cuaderno de tapas negras, a encender velas y quemar incienso con aromas antiguos que impregnaban toda la casa. Clara decidió que ya no esperaría respuestas de su esposo, ni de la policía, ni del mundo exterior. Comenzó a indagar por su cuenta, decidida a encontrar la raíz de todo aquello, incluso si eso significaba enfrentar cosas que no quería ver. Volvió a la parroquia buscando al padre Benito, pero lo que encontró fue peor que el silencio. Un joven diácono le informó que el sacerdote había desaparecido sin dejar rastro. Había salido en la madrugada hace una semana y nunca volvió. Nadie sabía a dónde fue. Nadie lo buscó. Solo se registró su ausencia en un papel oficial, sin más. Clara comprendió que había sido víctima del mismo poder que ahora envolvía a su familia. Desesperada, recorrió el barrio buscando a la única persona que tal vez aún podía ayudarla, doña Teresa, una anciana vecina que vivía sola desde hacía décadas y que había conocido al padre de Gustavo cuando era joven. La encontró tejiendo en su patio, con la mirada perdida. ¿Usted recuerda a los Salinas de antes?, preguntó Clara sin rodeos. La anciana la miró como si la hubiese estado esperando. Los Salinas siempre fueron distintos. Gente reservada, sí, pero con algo oscuro detrás. Su suegro solía pasear por la noche, hablaba solo. Decía que escuchaba la voz del que vino antes. Clara se estremeció. ¿Ramiro? Teresa asintió lentamente. Aquí en este barrio todos sabíamos, pero nadie decía nada. Porque el que pregunta, desaparece. La anciana le contó una historia, una leyenda antigua que hablaba del niño que nadie ve, una figura sin rostro que aparece cuando una familia ha guardado silencio demasiado tiempo, una presencia que no mata de inmediato, sino que primero absorbe la voluntad, el alma, los recuerdos. Lo habían visto en casas de apellido antiguo, siempre en las sombras, siempre en los márgenes. Usted aún tiene a la niña, cuídela, no permita que la marque. Si lo hace, ya no habrá retorno. Esa noche Clara despertó con un susurro en la oreja. No fue un sueño. Al abrir los ojos, creyó ver una silueta parada al pie de la cama, alta, inmóvil, sin ojos, sin boca, solo un contorno denso, como humo sólido. Gritó, encendió la lámpara. La figura desapareció. Al día siguiente, Elisa le mostró un dibujo nuevo. Era un túnel, una escalera y una puerta de piedra. En la puerta, una palabra escrita al revés.
Raed 3M. Clara la reconoció de inmediato. Era el nombre que había leído en las notas de Gustavo. Raedem, el custodio ciego, el vínculo entre mundos. ¿Dónde viste esto?, preguntó con voz seca. En el pasillo, al final, donde papá no me deja ir. Clara comprendió que Elisa hablaba del pasadizo detrás del sótano, el que ella misma no se había atrevido a cruzar. Esa tarde tomó una linterna, una cruz y una botella de agua bendita que había encontrado en el cajón del padre Benito. Bajó sola, con el corazón golpeando en las sienes, retiró las cajas, se arrodilló ante el panel suelto. Entró. El túnel era estrecho, de piedra viva. El aire estaba viciado, cargado de un olor a moho y óxido. Caminó a tientas durante varios minutos, hasta que llegó a una puerta de madera podrida, reforzada con clavos oxidados. Tallado sobre ella, el símbolo, el triángulo invertido, esta vez sangrante, como si supurara. Clara no abrió. No esa vez. Volvió a subir, con las piernas entumecidas. Esa noche no durmió. Solo pensaba en la frase que la anciana le había dicho: si lo permite no habrá retorno. Y entonces, mientras tomaba té junto a Elisa, la niña habló con la voz de su hermano. «Mamá, hace frío aquí. ¿Por qué me dejaste?» Las paredes comenzaron a cerrarse, no en sentido literal, sino con una opresión invisible que afectaba el cuerpo, los pensamientos, el aliento. Clara lo sintió desde el primer paso que dio al despertar. La casa ya no era un espacio habitado, se había convertido en un ente vivo, consciente, que respiraba a través de sus grietas y observaba desde cada sombra. Intentó abrir la puerta principal. No giraba. Las bisagras parecían fundidas. Buscó las llaves. Habían desaparecido. Fue al coche, con la intención de huir con Elisa. Las ruedas estaban reventadas. Las ventanas del vehículo, cubiertas por una capa oscura de hollín pegajoso. No había salida. La casa los había reclamado. Durante el desayuno, Gustavo apareció por primera vez en días. Se sentó a la mesa con una calma antinatural, vestido de negro, con una cicatriz reciente en la mejilla. Clara lo observó con una mezcla de horror y repulsión. Él no parecía notar la tensión. «Hoy es un día importante», dijo, sirviéndose café. «Ramiro lo ha dicho con claridad». «¿Qué va a pasar?», preguntó Clara, sin ocultar su rabia. Gustavo sonrió. «El canal se abrirá, y esta vez, de forma permanente. Él podrá cruzar por fin». «¿Y quién le dio permiso?» «La casa. La casa ha decidido. Ya no somos nosotros quienes controlamos, solo obedecemos». Elisa permanecía en silencio, con la mirada clavada en el plato. Clara la tomó del brazo y la llevó al pasillo. Sus ojos estaban vidriosos. «Él me habló anoche», dijo la niña en un susurro. «Me dijo que no dolería si yo aceptaba, que Tomás está tranquilo, que hay otros niños como él esperando». Clara la abrazó. Debía actuar rápido. Esa noche lo comprendió. No se trataba solo de escapar. Debía romper el pacto, destruir el vínculo, sacrificar la casa si era necesario. Pero mientras pensaba en un plan, la casa dio su siguiente paso. Las puertas interiores comenzaron a cerrarse solas. Los espejos se empañaban con palabras escritas al revés. Las lámparas se encendían sin electricidad. En el comedor, el reloj de péndulo avanzaba hacia atrás. Y al llegar la medianoche, Elisa entró en trance. Clara la encontró en el corredor parada frente al retrato del abuelo de Gustavo. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Sus ojos estaban completamente blancos. «¡Elisa!», gritó Clara, sacudiéndola. Pero no reaccionaba. De repente la niña habló con una voz profunda, imposible de salir de su garganta infantil. «Él está aquí. Ya no hay tiempo». Clara intentó cargarla, pero las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un rugido seco recorrió las paredes, como si la casa protestara. Y entonces, algo invisible abrió de golpe la puerta del estudio. Gustavo estaba allí, esperándolas. «Ella debe bajar ahora»,
dijo con suavidad. No vas a tocarla, respondió Clara. Pero él no se movió. Solo señaló la escalera. Ramiro no acepta demoras. La transición ha comenzado. Clara retrocedió con Elisa en brazos. Corrió al dormitorio, cerró la puerta con llave y la atrancó con una silla. Rezó como no lo hacía desde niña. Elisa, aún en trance, murmuraba: «Está en la pared, se está abriendo». El suelo vibró. Una lámpara cayó al suelo y se hizo añicos. Desde el pasillo, Clara escuchó los pasos de Gustavo subiendo lentamente. No corría. No gritaba, solo subía, como quien ya sabe que ha ganado. Y entonces, desde la espalda de la niña, emergió una sombra. No era tangible, no tenía forma definida, pero se alzó como un humo negro, denso, que trepó por las paredes, por el techo, por el marco de la puerta. La casa ya no se contenía. Estaba a punto de expulsar lo que llevaba años incubando. Clara entendió en ese instante que la voluntad de la casa superaba cualquier lógica, que ya no eran sus habitantes quienes la controlaban, que las decisiones ahora venían desde lo más profundo, desde una raíz enterrada antes de que ella naciera, y mientras apretaba a su hija con fuerza, escuchó una última frase pronunciada al unísono por decenas de voces invisibles: «El canal se ha abierto. Uno más debe cruzar». El amanecer llegó como una burla. La luz no trajo consuelo ni alivio, solo hizo visible el deterioro que la casa había sufrido en las últimas horas. Las paredes estaban agrietadas, el techo rezumaba humedad, las puertas ya no encajaban en sus marcos. El hogar que una vez protegió a los Salinas era ahora un organismo moribundo, al borde de estallar en algo irreconocible. Clara no había dormido. Elisa finalmente había caído en un letargo profundo, pero su respiración era irregular, como si algo dentro de ella luchara por quedarse. Clara la observaba, sentada en el borde de la cama, con los dedos temblando. Gustavo no apareció en toda la mañana. La casa, sin embargo, seguía activa. A cada hora que pasaba, más puertas se abrían por sí solas. Más espejos se empañaban, más frases incomprensibles aparecían en los cristales. Pero lo peor no era eso. Era el susurro constante, persistente, que venía de las paredes. Un murmullo colectivo que repetía una palabra: entrega. Por la tarde, Clara descendió al sótano. No llevaba linterna, no llevaba cruz, solo su rabia. Apartó los estantes, removió el panel suelto y entró al pasadizo. Caminó hasta la puerta marcada. No golpeó, no habló. Solo se quedó allí observando. Algo al otro lado se movía, algo que la reconocía. «No me vas a quitar a nadie más», dijo en voz alta. Entonces la puerta vibró. Una respiración profunda se escuchó desde dentro, y luego una voz idéntica a la de Tomás, susurró: «No es decisión tuya, mamá». Clara cayó de rodillas, se cubrió los oídos. Lloró con la garganta cerrada, pero sabía que no podía rendirse. Volvió a cerrar el panel, subió y fue directo al estudio. La puerta estaba abierta. Gustavo estaba de pie, frente a una figura cubierta con una manta negra, una figura inmóvil, que parecía absorber la luz de la habitación. No era un hombre, no era una estatua, era presencia pura. «Llegaste tarde», dijo Gustavo sin mirarla. «No dejaré que la toques», respondió Clara avanzando un paso. «Ya está decidido». Ella lo aceptó. En sueños lo eligió. «Es una niña». «Es el canal», corrigió Gustavo. «Y yo soy el sacrificio. Siempre lo fui». Clara lo miró sin comprender. «Tú», Gustavo asintió. Se giró lentamente con los ojos apagados, como si ya no perteneciera del todo a este mundo. «Desde el inicio, el error fue mío. Creí que Tomás debía ir primero, pero la sangre lo rechazó, por eso desapareció. Ramiro no quería a un hijo, quería al que rompió el ciclo anterior, a mí». «Entonces entrégate», espetó Clara. «Hazlo tú, déjala a ella en paz». «No basta con quererlo», susurró Gustavo. «Ramiro necesita que yo lo acepte con fe,
Que me rinda por completo. ¿Y vas a hacerlo? Gustavo bajó la cabeza. En silencio, se arrodilló ante la figura cubierta. Si eso detiene la cadena, sí. La figura se movió, lenta, ominosa. Extendió un brazo cubierto por sombras líquidas. Tocó la frente de Gustavo. Él convulsionó, cayó de espaldas, gritó. Una nube oscura salió de su boca, de sus ojos, de cada poro. El cuarto se llenó de humo negro. Clara retrocedió. Cuando todo se disipó, Gustavo yacía inmóvil. La figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de un gemido profundo, lejano y satisfecho. Clara corrió a la habitación de Elisa. La encontró despierta, temblando. Sus ojos, normales. Su voz, clara. «¿Papá?» Clara la abrazó. «Está libre, hija». Lo logró. Esa noche no hubo susurros, no hubo sombras, solo un silencio denso, pesado, como si la casa descansara por primera vez en años. Pero el precio ya había sido cobrado. La calma que se instaló tras la muerte de Gustavo fue breve, fugaz. Apenas una pausa, una tregua falsa que ocultaba la nueva dimensión del horror que estaba por venir. Porque aunque la presencia oscura parecía haberse retirado, Clara sabía que aquello no había terminado. Lo sentía en el aire. Esa quietud era solo el intervalo entre una demanda cumplida y una nueva oferta por venir. Elisa comenzó a mostrar signos extraños, no ya los trances ni los dibujos automáticos, sino algo más sutil. Su piel estaba helada incluso bajo el sol. Su sombra, a veces, parecía separarse apenas medio segundo de sus movimientos. Y al dormir, murmuraba nombres que Clara no reconocía, con una voz antigua, ajena. Buscando desesperadamente respuestas, Clara volvió a leer las cartas del abuelo de Gustavo. Una en particular la hizo detenerse. En ella se hablaba de una segunda fase del ciclo, una etapa en la que, tras el sacrificio inicial, Ramiro ofrecía una elección, una salida. Una oferta impía, entregar una vida más a cambio de la libertad absoluta de los demás. Una por todos, sangre consciente, voluntaria. El canal se cierra por una generación si el alma entregada conoce el precio. Clara sintió el peso de esas palabras. Ramiro le propondría algo, no tardaría, y lo haría bajo sus propias reglas. La señal llegó 2 noches después. Elisa despertó de golpe con una mirada vacía. Caminó hasta el salón, se sentó en el centro del piso y comenzó a hablar. No era su voz. «Has sido valiente, Clara. Has resistido, y por eso recibirás la elección». Clara tembló. «¿Qué elección?» «Puedes quedarte tú, voluntaria, entregarte en cuerpo y alma, y yo no tocaré a tu hija, ni a su hija, por 100 años. ¿Y si me niego? Volveré en 7 años. Y no vendré solo. Esta casa ya es mía. Tu línea está marcada». Clara apretó los puños. Su respiración se volvió errática. «¿Y si destruyo la casa?» «No destruirías nada, solo el cascarón. El canal permanece. El sello no se rompe con fuego, solo con conciencia y entrega. ¿Cómo sé que cumples tus pactos?» Silencio. Elisa inclinó la cabeza. «Porque así ha sido siempre. Busca el diario del sacerdote». Él también se ofreció. «Pero fue tarde. Yo ya tenía a su sobrino. Tú aún puedes hacerlo bien». Al escuchar eso, Clara recordó algo. El padre Benito, su desaparición. El joven seminarista mencionó que había perdido a su familia. El sacerdote intentó cerrar el ciclo, pero ya había sido quebrado. Ramiro no aceptaba sustitutos tardíos. Al día siguiente, Clara encontró el diario del sacerdote escondido dentro del altar de la parroquia abandonada. Estaba empolvado, dañado, pero aún legible. En sus páginas finales, el padre narraba su desesperación al ver cómo su sobrino fue marcado, cómo Ramiro lo reclamó por sangre, y cómo él, ya viejo, intentó entregarse, pero fue ignorado. Solo si el ofrecido está a tiempo. Solo si hay una vida por delante que valga la pena. La entrega no es redención, es contrato. Clara cerró el libro con manos temblorosas. Volvió a casa.
Preparó té para Elisa. Se sentó frente a ella, en silencio. «Hija, si tú tuvieras que decidir, ¿me dejarías ir?» Elisa la miró con lágrimas en los ojos. «No, pero si eso te salva, yo sí iría por ti». Clara la abrazó con el alma rota. Sabía lo que tenía que hacer, pero la aceptación no era fácil, no era una heroicidad, era una condena. Esa noche volvió al pasadizo, caminó hasta la puerta. Esta vez habló sin miedo. «Estoy lista. Si me tomas, la dejas a ella en paz». Una voz respondió desde el otro lado, grave, viscosa. «Lo estaré cuando tú estés de rodillas». Y sin esperar más, Clara se arrodilló. Entendió que no bastaba con palabras. Ramiro pedía entrega total, cuerpo, corazón, espíritu, y ella sin reservas dijo: «Tómame a mí, pero a ella nunca la toques». El pasadizo no respondió de inmediato. Un silencio denso, total, se tragó la declaración de Clara. Pero algo en el aire cambió. Una vibración sutil, como el crujido de la piedra viva, recorrió las paredes. Era la aceptación. Clara se puso de pie. Sabía que el ritual comenzaría esa misma noche. Regresó con Elisa, la abrazó sin decirle nada. Le preparó un baño caliente. Le cantó una canción de cuna antigua, una que solía entonar cuando era bebé. Elisa parecía más tranquila, como si su cuerpo hubiese descansado luego de días de tensión invisible. Pero al caer la noche, la temperatura descendió abruptamente. Las paredes exhalaban aliento gélido. El reloj del comedor marcó las 3:17 y la casa se sumió en un silencio de caverna. Entonces, la puerta del sótano se abrió sola. Clara se preparó. Tomó un rosario, un anillo que perteneció a su madre y una fotografía de Elisa. Luego descendió paso a paso con la mente firme. No tenía dudas, solo un objetivo. El pasadizo la recibió con un susurro, como si la piedra misma respirara su presencia. Cuando llegó a la puerta, ésta ya estaba entreabierta. Al otro lado, el sótano no era el mismo. Había mutado. Las paredes habían desaparecido, reemplazadas por una niebla densa que parecía latir. El suelo era blando como carne viva, y al centro, Ramiro. No tenía rostro, no tenía forma definida. Era un conjunto de sombras densas, ojos intermitentes y brazos múltiples que surgían y se replegaban al azar. Una criatura sin lógica, sin simetría, sin alma, o quizás con demasiadas. Clara se arrodilló. «Aquí estoy». Ramiro no habló, pero su presencia llenó el lugar con una idea clara. Ahora debía entregar. Entonces apareció Gustavo. Su cuerpo flotaba como sostenido por hilos invisibles. No hablaba, pero su rostro mostraba una paz que no tenía en vida. Le hizo un gesto. «Es por ella». Luego desapareció, absorbido por la niebla. Una silla emergió del suelo. Clara se sentó, extendió los brazos, abrió el pecho, cerró los ojos y esperó. Pero algo interrumpió el proceso. Un grito, no uno humano, un grito que retumbó en la médula. Ramiro tembló, su cuerpo se estremeció. La niebla se agitó como mar en tormenta. Una figura apareció desde la oscuridad. Era Elisa, con los ojos llorosos, con el cuaderno de dibujos en la mano. Había bajado sola, desobedeciendo las órdenes de su madre. Clara gritó: «¡No! ¡Regresa!». Pero Ramiro ya la había visto. El ente se expandió, los brazos se dirigieron hacia ella, y entonces Elisa hizo algo inesperado. Abrió el cuaderno. Mostró un dibujo. Era la misma figura de Ramiro, pero encerrada en un círculo de símbolos. Uno de ellos estaba marcado en rojo. La niña pronunció una palabra con dificultad, una palabra que había leído en sueños, dibujado sin saber. «Nermatus». La criatura se contrajo. Gritó, vibró. Las paredes de niebla colapsaron hacia adentro. Clara corrió hacia Elisa. La abrazó con fuerza. Pero el ritual ya había sido roto. Ramiro no desapareció, se partió. Una parte fue sellada, otra liberada.
El piso comenzó a temblar. El techo del pasadizo crujió. Una fisura se abrió bajo sus pies. «¡Corre!», gritó Clara. Ambas subieron a toda velocidad. Detrás, el mundo vibraba como si una dimensión entera colapsara. Al llegar al comedor, las ventanas estallaron. Las paredes sangraron oscuridad. Y en el centro de la casa se abrió un nuevo umbral, un segundo Ramiro, una forma más pura, más pequeña, una semilla. El sacrificio había sido incompleto, y ahora la entidad dejaba atrás su prisión, para crecer. Clara y Elisa salieron a la calle envueltas en ceniza. La casa detrás ardía sin fuego, las llamas eran negras, no devoraban, transformaban. Y en el cielo, entre nubes rojas, algo las observaba. La ciudad dormía ajena a lo ocurrido. Para el mundo, solo había sido un incendio más en una vieja casa abandonada. Nadie hablaba de figuras que flotaban, de sombras que gritaban sin boca, ni de símbolos grabados en las piedras del sótano. Pero Clara sabía que no era el final. Solo era el inicio de un juicio silencioso, uno que caía como una maldición sobre su sangre. Elisa comenzó a cambiar. No de manera violenta, pero sí sutil. Dormía más, comía menos, y a veces se quedaba mirando al horizonte durante minutos enteros, sin parpadear. Clara se negó a permitir que su hija fuese arrastrada al mismo destino. Si el ciclo aún seguía abierto, debía encontrar la forma de cerrarlo de una vez por todas. Volvió a leer el diario del padre Benito. Allí encontró una pista que hasta ahora había ignorado: la existencia de un símbolo inverso, un sello antiguo que, si se colocaba sobre el corazón del canal, podía revertir la apertura, pero para activarlo debía hacerse desde dentro, desde el centro del vínculo. El único lugar que cumplía esas condiciones era el sótano, pero la casa ya no existía. Lo que quedaba eran ruinas, piedras ennegrecidas, madera carbonizada, y sin embargo, Clara supo que aún allí, en ese núcleo calcinado, el corazón del canal seguía latiendo. Elisa lo confirmó. «Puedo escucharlo», dijo una noche. «Me llama con la voz de papá. Me dice que él está bien. Que solo necesita verme una vez más». Clara la abrazó. «No vas a bajar, yo iré, solo yo». Esa madrugada, con las primeras luces del amanecer, madre e hija regresaron al terreno. El sitio estaba acordonado, pero nadie vigilaba. Clara retiró los escombros con sus manos, guiada por los dibujos que Elisa había hecho en secreto. Bajo la piedra aún estaba el símbolo, el triángulo invertido ennegrecido por el fuego pero intacto. Sacó el sello inverso del diario, un círculo rodeado por runas simétricas con una cruz al centro. Lo trazó con tiza, con sangre, con ceniza. Lo colocó justo encima del símbolo original. Y entonces el suelo tembló. El juicio había comenzado. Desde el centro del círculo surgió una figura. Era Gustavo, pero no como antes. Su cuerpo estaba hecho de luz y sombra entrelazados, su rostro a medio formar, su voz un eco de varias al mismo tiempo. «Llegaste al final, Clara. No quiero respuestas, solo quiero cerrarlo. No puedes hacerlo sola, necesitas una pieza más». «¿Cuál?». «Tu verdad». Entonces el símbolo bajo sus pies comenzó a arder. Y Clara vio todo: el origen del linaje, los sacrificios pasados, los niños entregados, los pactos sellados con llanto. Vio a Ramiro siendo convocado por el tatarabuelo de Gustavo, no por poder, sino por miedo, por desesperación ante una peste que amenazaba con destruirlos. Vio que todo empezó con una promesa, una vida a cambio de protección eterna. Y supo que, para romperlo, debía ofrecer lo contrario, no una vida, sino su rechazo absoluto, la negación del linaje, el sacrificio final. «Tienes que quedarte», dijo Gustavo. «Si tú mueres dentro, el sello se cierra. Pero no como canal, sino como fin». Clara entendió, miró a su hija, esperando en el borde del círculo. La besó en la frente, le entregó el diario. «Cuando despierte, quema esto. No mires atrás.
Elisa lloraba pero asintió. Sabía que no podía detenerla. Clara dio un paso dentro del sello. El fuego la rodeó. La sombra de Ramiro apareció una vez más, extendiendo sus brazos, buscando atraparla. Pero esta vez Clara no huyó. Se quedó, abrió los brazos y dijo: «Te niego, te olvido, te entierro». El fuego ascendió como un torbellino. La tierra se quebró. Un grito salió desde las raíces. No uno de dolor, sino de final. Ramiro se contrajo. El símbolo se cerró. El juicio fue dictado y el linaje purgado. El fuego se extinguió sin cenizas. El símbolo grabado en la piedra desapareció con un leve destello. La tierra se cerró sobre sí misma, como si nunca hubiese sido perturbada. Y en el centro de ese silencio absoluto, Elisa quedó sola, sentada entre restos de piedra y tierra, abrazando el diario de su madre. Esperó horas, días, pero Clara no volvió. Los vecinos dijeron que había sido un accidente, que madre e hija regresaron a la casa por motivos desconocidos y que una segunda explosión acabó con todo. Nadie quiso investigar, nadie quiso hablar. En el fondo todos sabían, aunque no lo dijeran, que aquella casa estaba condenada desde antes de levantarse. Elisa fue acogida por una tía lejana, cambió de ciudad, cambió de nombre, intentó olvidar, pero la memoria no se borra con voluntad. Algunas noches despertaba empapada en sudor, con la voz de Clara resonando en su mente, no como un eco de dolor, sino como una advertencia. No mires atrás. Durante años cumplió esa promesa. Hasta que un día, sin razón aparente, sus manos comenzaron a temblar. Dibujó de nuevo, no símbolos, sino rostros. Primero el de Tomás, luego el de Gustavo, finalmente el de Clara, pero no como los recordaba. Eran más jóvenes, más serenos, y detrás de ellos, una sombra quieta, como observando. No se asustó, pero comprendió que la conexión nunca se rompería del todo. Su madre había cerrado el ciclo, sí, había sellado el canal, pero la historia viviría dentro de ella. Guardó los dibujos en una caja de madera, quemó el diario, tal como Clara le pidió. Pero antes de hacerlo, copió una frase que ahora colgaba sobre su escritorio. El olvido es un muro, la memoria, una llave. Decide cuál quieres usar. Pasaron los años. Elisa creció, se convirtió en maestra, enseñaba literatura en un colegio de provincia donde pocos sabían de su pasado. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no importaba cuánto tiempo pasara. La historia de los Salinas seguiría latiendo bajo la tierra, como todas las historias que nacen del miedo y se alimentan de silencio. Una tarde, una de sus alumnas se le acercó. Tenía 8 años. Le entregó un dibujo. Elisa lo tomó, sonrió y luego sintió el frío en la espalda. Que el dibujo mostraba una casa antigua, con una figura en la ventana, y abajo escrito con letra infantil: «El hombre sin cara me visita en sueños». Elisa no dijo nada. Solo acarició la cabeza de la niña, le pidió que lo guardara y encendió una vela esa noche. Por primera vez en muchos años. El ciclo estaba cerrado, sí, pero la memoria de Ramiro permanecía. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir creando relatos que cruzan la frontera entre lo que se recuerda y lo que aún no se ha contado. Y no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque hay más historias esperando ser abiertas.